Ok. Entonces déjenme, yo ya la tengo aquí. La última que vimos fue precisamente la distribución equitativa de cargas y beneficios. ¿Sí? Esta parte de, como comentábamos ese día, de nos dice que no debe de haber alguna una cuestión de racismo, por ejemplo, en cuestiones de la distribución de las cargas. ¿Se acuerdan? Nos decía, por ejemplo, que no debes de excluir tampoco personas por su, ya sea porque sean güeritos o sean de raza oscura, cuestiones de esas, ¿no? Sí se acuerdan más o menos de esto, ¿no? Y nos habíamos quedado en la pauta 13 que nos habla de la investigación en personas vulnerables. Sí, como personas vulnerables, pues sabemos que entran bastante personas en la cuestión de ya sean niños, personas de la tercera edad, donde hablábamos precisamente que pudieran tener ellos alguna situación más que nada médica, ¿no? Entonces, en esta investigación en la que participaban las personas vulnerables, nos dice, se requiere una justificación especial para invitar a individuos vulnerables a participar como sujetos de investigación. En el caso de ser seleccionado, los medios para proteger sus derechos y bienestar deben ser estrictamente aplicados. Y aquí es cuando hablábamos, por ejemplo, de los casos de la escuela de Willowbrook, que, por ejemplo, hizo esta cuestión de la hepatitis en los niños con síndrome de Down, que sabemos que son personas vulnerables, una por el hecho de ser niños y dos por el hecho de tener una discapacidad mental, ¿cierto? Entonces, sobre esto nos habla la pauta 13, ¿sí? Nos dice que sobre todo estas personas que pueden ser incapaces de proteger sus propios intereses, sobre todo con ellos hay que tener mucho más cuidado para poder cuidarlos, ¿no? También nos dice que pueda ser justificable siempre y cuando la cuestión de la que tú estés hablando o el estudio, el que tú estás haciendo, sea estrictamente necesario ver, por ejemplo, no sé, en un síndrome de Down o en un niño que tuviera epilepsia, pues tener esta situación en el niño y que sea necesario contar con la presencia de ellos, pero en unas cuestiones como hepatitis, como salmonela, en estas cuestiones pues no es necesario que tengas que utilizar niños con una discapacidad. Entonces, de por sí los niños ya son personas vulnerables, ahora imagínate con una discapacidad. Nos dice también que, por ejemplo, los adultos mayores son comúnmente considerados vulnerables. ¿Sí? Nos dice que a medida que la edad avanza, las personas tienen mayor probabilidad de adquirir características que las definen como vulnerables. Dice, por ejemplo, estar internadas o desarrollar grados de demencia. Dice, resulta apropiado considerarlas vulnerables y tratarlas como tales, solo cuando haya adquirido esos atributos. Entonces, si ustedes se fijan, pues siempre hay que estar al pendiente de estas personas y no dejarlas, por así decirlos, en estas cuestiones que pudieran ellos estar presentes en algún problema y ver si en verdad hay alguien que esté atrás de ellos tomando alguna decisión. También ver, por ejemplo, que el hecho de ser de la tercera edad quiere decir que también puedan tomar sus propias decisiones y no por el hecho de que sean de la tercera edad, yo como hija puedo tomar una decisión por él. Él tiene que tener la última decisión siempre y cuando tengamos la certeza de que la persona pues está en sus facultades mentales para poder tomar una, una decisión propia, ¿no? ¿Sí? La pauta 14, Una pregunta. sí, ¿Y si no está en sus capacidades? debe de haber. Es que no sé cómo va a ser mi pregunta.
O sea, si no están sus capacidades, mm, el es- bueno, primero, el estudio sí se puede llevar a cabo, aunque, bueno, es que no sé si sea éticamente correcto a pesar de que alguien dé la confirmación por esa persona. Debe de haber alguien que dé la confirmación. Eh, Pero no mm, se lleva un estudio a fondo de si esa persona es la sí, indicada para dar el sí. sí, sí tiene, se tiene que buscar o tiene que estar esta cuestión de que es viable para dar una confirmación de ese punto. Esa es una, vamos a suponer que no haya nadie alrededor de esa persona, por ejemplo, hablando de la tercera edad, ¿no? Que no haya nadie alrededor que pudiera tener o darle el consentimiento por él. Se tiene que hacer un estudio y aunque lo hubiera, se le hacen las preguntas a la persona de la tercera edad, para ver si está en congruencia y si en verdad quisiera él participar. ¿Y qué sucede cuando durante la investigación la persona ya no tiene las capacidades? Se retira completamente, lo tienes que sacar, porque si él ya no está consciente o ya tiene dudas o tú ves que su comportamiento ha cambiado, lo tienes que sacar inmediatamente. De acuerdo. Gracias. Sí, sí, sí. Ok, sí, la verdad es que sí, es algo muy, muy lamentable porque muchas veces los hijos, porque sus padres tengan a veces hasta el tratamiento que necesitan, pues los someten a ciertos estudios de esta índole, ¿no? Pero ustedes como comité o ustedes como desarrolladores de esta investigación, pues tienen que cerciorarse porque en el momento que el señor decida poner una demanda, pues va contra ustedes, ¿sí? Porque no se hicieron todos los estudios pertinentes y en verdad el señor quería participar. Sí, de acuerdo, sí. Ok, entonces la pauta 14 nos habla de los niños, ¿sí? Esta parte de los niños y nos dice que antes de realizar una investigación, el investigador deberá garantizar que podría ser igualmente bien realizada con adultos, ¿sí? O sea, sí hay una diferencia si se hacen niños o si se hacen adultos. Ahí si tú dices, sabes que como investigador no es lo mismo, necesito, no sé, la vitalidad, necesito algo que los niños tienen presente y las personas adultas no, pudiera ser, pero tienes que justificarlo de una manera adecuada y científicamente comprobada. No es así como que agarro a los niños y hago con ellos lo que quiero, no, tienes que decir el por qué necesitas que sean niños. El propósito de la investigación es obtener conocimiento relevante, perdón, sobre las necesidades de la salud de los niños. Sí, eso es primordial en una investigación. El padre, madre o representante de cada niño ha autorizado su participación. El acuerdo o asentimiento de cada niño se ha obtenido teniendo en cuenta sus capacidades y también, ¿por qué no? La negativa de un niño a participar o continuar en la investigación será respetada. Si el niño decide ya no continuar, si el niño tiene esta necesidad o simplemente está en esta cuestión de él se siente invadido o simplemente siente dolor y no quiere, pues con la pena todo va para atrás, ¿no? Ya desde ahí ya no es correcto que el niño participe y más si el niño hay una queja de esa investigación. ¿Sí? Algo que les había comentado, esta parte de los niños, la edad del niño llega a ser legalmente capaz para dar su consentimiento, difiere de una jurisdicción a otra, ¿sí? Eh, Nos dice, por ejemplo, que puede variar dependiendo de las políticas, dependiendo de los estados, ¿sí? Y nosotros lo podemos ver. Muchas veces, no sé si les ha tocado, por ejemplo,
eh, que hay unos niños, por ejemplo, no quiero hablar más ni mucho menos, pero hay niños que, por ejemplo, en cuanto están más pegados a esta parte del centro del país, por ejemplo, vamos a suponer, no sé, Estado de México, el propia Ciudad de México, Toluca, Puebla, Querétaro, ¿por qué no? Los niños tienen una madurez diferente a una madurez que tiene un niño que está más alejado del centro del país. No me gusta usar esa palabra, pero como lo comentaban, ¿no? Como la provincia, vamos a decirlo, ¿no? La madurez, chicos, es muy, muy diferente porque se vive diferente, ¿sí? Yo vengo de provincia y se vive completamente diferente. Los ritmos de vida es diferente. Bueno, no sé si les ha tocado, pero por ejemplo, el ir a otras ciudades más alejadas, ir más al norte, la vida es muy tranquila. La gente no vive a prisa, no tiene prisa por llegar a algún lado. El tráfico es diferente, para empezar. Allá, si duras, ¿qué te gusta? 10 minutos en el carro para llegar a algún lado, ya es lejos. Pues nosotros podemos durar hasta media hora, hasta una hora, y pues todo está bien, ¿no? Porque son las distancias o los tiempos que nosotros hacemos para trasladarnos de un lugar a otro. Y que estamos hablando de que Querétaro pues no tiene nada que ver con el DF. Bueno, ya no es DF, con la Ciudad de México, ¿cierto? Entonces, los niños sí maduran diferente. ¿Por qué? Porque normalmente en una Ciudad de México es más difícil que los niños salgan a jugar en la calle. Para empezar, ni calles tienen, viven en edificios, viven en departamentos, ¿sí? Y yo se los comento esto, bueno, al menos ahí sí me ha tocado, por ejemplo, mis sobrinas que viven en Sinaloa, ellas se la pasan jugando en la calle. Van y vienen, la bicicleta por todos lados. ¿Qué pasa si nosotros queremos sacar a nuestros hijos simplemente aquí en Querétaro? A nuestros hijos a andar en bicicleta, pues hay que llevarlos a un parque. Si queremos que anden en patines, tenemos que llevarlos a un parque. Este, la dinámica es muy, muy diferente, ¿sí? Entonces, como están más encerrados, tienen otro tipo de maduración. No sé si están de acuerdo con esto. Sí, porque pues todo depende depende de dónde vivas, la gente tiene diferentes ideas de lo que es ser un adulto, ¿no? De lo que es de a lo que quieres llegar a ser madurando. Así es. ¿Alguien más? Pues sí, no solo influye la parte de que están encerrados, siento que también, pues, por ejemplo, al menos yo vi, como yo vengo de un ranchito un poquito más alejado de aquí, o sea, se ve la diferencia entre, por ejemplo, la inseguridad, cómo los papás cuidan a los niños, cómo los educan. Entonces, todo eso los hace hacer un poquito más maduros y supongo que también tiene que ver. Tiene que ver, por ejemplo, el hecho de, no sé, por ejemplo, yo ahorita, ¿no? Me vine y dejé a mis hijas encerradas, ¿no? Las dejé encerradas en la casa, sí les di desayuno, pero ay, pues al rato de que se cocinan, ¿no? En la hora de la comida. Y normalmente para nosotros, pues son las necesidades que nosotros hemos venido, ahora sí que solucionando a nuestra forma de vida, a nuestro entorno. Y yo lo veo, por ejemplo, con mis hermanas que esperanza que las dejen solas, ¿no? O sea, a pesar de vivir en una ciudad mucho más tranquila, se siente como más estresado. Yo, por ejemplo, mis hijas a veces se calientan, a veces de desayuno, a veces de comer, porque no quiero ir. Entonces, y normalmente, pues yo me acuerdo que mi mamá me había dicho un día a hacer todo lo de la más siempre en casa. Entonces, cuando yo le digo eso a la familia, pero ¿por qué están chiquitas? Pues no nada, y la gente le empieza a que se enseñen a poner la lavadora, eso tipo de, eso está dinámica que la tenemos. No quiero decir que sea la mejor tampoco, porque no sabemos lo que es mejor. No sé si la dinámica es que mamá está en casa, más allá de la que
la que esté ahí tan reunida en la región, no lo sé que sea mejor, porque si la dinámica de la tierra de nosotros también sea buena. Les comento esto porque en estos días precisamente viene mi hermana y ellos vienen de Tepla. Y si es que está todo legítimo, oye, no vamos a hacer la plaza, ¿no? Y dice, quiero ir a la parada de los de la parada. Esto nos va a dar una hora y media, ¿no? Yo no voy a es que todo está legítimo, es que es correcto, es que yo volteaba a decir, pues es que no es nada, si en verdad estuviéramos en clases normales y estuviéramos dando todo, o sea, ya estaba tranquilo, y lo hacemos en casa. Sí, pero para allá todo estaba lejos, para allá todo estaba toda blanca, ¿sí? Entonces es muy diferente la dinámica que traemos. Y si me lo entonces, no me gusta venir porque aparte te levantas temprano. Te levantas temprano, si nos estamos acostumbrados tan temprano, porque no hay mucho que hacer, pues bueno, pero del día a día, va haciendo que no tengamos nada que hacer, nos levantamos temprano. No sé si sea bueno o sea malo, pero bueno. Pero sí, entonces esa parte también tiene que ver un poco con los hijos, o como los niños van a hacer los adolescentes. Y dice que a menudo los niños que no han alcanzado la edad para la actuación de seguimiento y procedimiento, este procedimiento pueden aprender las aplicaciones sobre el procedimiento informal de la lleva y pasar por los procedimientos necesarios. Sí, entonces, ¿qué pasa si el niño no ha alcanzado la edad de no comprende? Necesita hacerle pruebas o que simplemente hablan para que ellas de procedimiento informado. También hablábamos, si se recuerdan, que la edad de los niños es diferente. Hablábamos de las niñas a partir de los 13 años, podemos dar un consentimiento informado mediante completamente esta información. Muchas veces nuestros adolescentes todavía son completamente maduros para dar un consentimiento informado. Entonces, está implicada la situación cultural, la percepción de la edad de los niños, la parte de los sábados, de dónde imagínense cómo ponernos en serio para todo esto está algo pues no tan sencillo, ¿no? Así como pudiera ser una barrera para participar en los procesos. Dice, en consecuencia puede pasar informadamente participar con los métodos de la investigación. Tal aceptación informada a veces denominada asentimiento es suficiente para permitir la participación en investigaciones, a menos que sea declarada por la autorización de uno de los padres. Ok, ya entendí, ya no sé, ok, quiero participar, ¿no? Pero aún así el padre necesita autorizarse. Entonces, como que ya se ya participar y entendió que van a hacer y salga, ¿no? No se puede ver alguien que te firme por ti. Dice, a los niños demasiado maduros para ser capaces de aceptar el entendimiento o asistir, pueden ser capaces de implementar una reflexión que libera una expresión de desesperación o organización a un sostenido propuestas. La población de la edad mayor, por ejemplo, además de desde el comportamiento de un infante que probablemente va a llorar o retirar la respuesta de gracias al que distinguen. Debería seleccionarse a niños mayores más fáciles de sentir antes de ser menores de edad o infantes, a menos que haya las científicas válidas relacionadas con la edad para hacer participar primero a niños menores. Entonces, vean esta cuestión tanto de la edad de los niños es bastante interesante. Híjole, pues es mucho todavía. Investigación de participación en individuos cuyos trastornos mentales y conductuales no son capaces de entrar el consentimiento informado. Dice, antes de hacer una investigación en individuos que pueden padecer trastornos mentales
a los hoteles son capaces de adecuar el conocimiento informado, el investigador debe realizar una. Las personas no serán sujetos de investigación que pueda ser igualmente bien realizada por persona cuya capacidad de dar consentimiento informado en forma adecuada no se encuentre menoscabada. Igual que los niños, o sea, si no es necesario que estas personas participen, no tienes por qué hacerlos participar, ¿sí? No por el hecho de que tengas, de que esta persona esté ahí, ¿sí? Y que tú quieras utilizarlo, pues no te da ningún derecho. El propósito de la investigación sea obtener un conocimiento relevante a las necesidades de esta salud de la persona con trastornos mentales, que se haya obtenido el consentimiento de cada sujeto de acuerdo con sus capacidades y se haya respetado siempre la eventual negativa del potencial sujeto a participar, a menos que en circunstancias excepcionales no hubiese alternativa médica razonable y la legislación local permitiese invalidar la objeción. Eso es muy difícil, chicos. En aquellos casos en que los potenciales sujetos carezcan de la capacidad de consentir, se obtenga la autorización de un miembro responsable de la familia o de representante legal autorizado, de acuerdo con la legislación aplicable. Entonces, si ustedes se fijan, pues también hay bastante por estudiar y no es así como que, híjole, si ya lo tenemos, hay que hacerlo, ¿no? Siempre hay que justificar el por qué vamos a agarrar a una persona con una situación de precaria mentalmente hablando, ¿no? La pauta 16, que nos habla como las mujeres como sujetos de investigación. Híjole, pues nos habla, dice, los investigadores, patrocinadores o comité de éticas de evaluación no debieran excluir de la investigación biomédica a mujeres en edad reproductiva. La posibilidad de embarazarse durante el estudio no debiera por sí misma ser utilizada como razón para excluir o limitar su participación, que es mucho cuando, por ejemplo, ¿por qué normalmente no te pueden correr de un trabajo cuando estás embarazada? ¿Sí? Son los derechos que nosotros tenemos, ¿no? Porque muchas veces cuando la mujer sale embarazada, en los trabajos pues la corrían. ¿Por qué? Pues porque era gasto, al final de cuentas para las empresas te tenían que pagar pues el seguro médico, te tenían que dar permiso de casi 40 días, un poquito más para que te fueras a dar a luz. Entonces todo eso, la industria pues lo iba sumando y pues no era apropiado. Entonces, ¿para qué era más fácil para ellos? Pues correrte. Entonces te corrían, en cuanto ellos se enteraban de que estabas embarazada, ellos te corrían de la empresa y se evitaban todos esos gastos, ¿no? Entonces ahora cuando si ellos te corren sabiendo que estás embarazada, tú puedes demandar y te tienen que reinstalar, ¿sí? El hecho de estar embarazada no significa que no podamos trabajar o que no podamos estar o participando en una investigación, ¿sí? Entonces, dice, sin embargo, la discusión en profundidad sobre los riesgos para la mujer embarazada y el feto es prerequisito para que una mujer pueda tomar una decisión racional sobre su participación en un estudio clínico. En esta discusión, si la participación en la investigación pudiera ser riesgosa para un feto o una mujer si quedara embarazada, los investigadores debieran garantizar a la potencial sujeto una prueba de embarazo y acceso a métodos anticonceptivos efectivos antes de iniciar la investigación. Si por razones legales o religiosas tal acceso no es posible, los investigadores no debieran reclutar para tales investigaciones potenciales riesgosas a mujeres que pudiesen embarazarse. Entonces, ¿qué significa esto? No por el hecho de ser mujeres tenemos que quedar excluidas, pero sí nosotras como mujeres tenemos que garantizar el no embarazarnos durante un estudio de investigación. ¿Por qué? Porque corremos riesgos tanto en el embarazo, pero más que nosotros sería esta cuestión de los fetos, ¿no? De nuestros, ahora sí que del embarazo de nuestro bebé. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos
si estas pruebas que nosotros estamos haciendo pudieran tener alguna repercusión o alguna situación secundaria, ¿sí? Entonces, ojo, no es que se nos niegue, no nos está negando, pero sí tendrían ellos el que darnos esta cuestión de anticonceptivos o algún otro método que pudiera decirnos, ok, vas a participar, pero no puedes quedar embarazada porque es alto riesgo. Si tú quedas embarazada, pues pudieras tener estas consecuencias, ya sea para ti o para tu feto. Entonces, por lo tanto, te pedimos pues que tomes anticonceptivos. ¿Qué necesita? Bueno, que la propia investigación te dé los anticonceptivos y de cierta manera tú estar consciente de lo que significa eso, ¿sí? Entonces, no se nos excluye, no pueden excluirnos por el hecho de ser mujeres y estar en una edad reproductiva, pero también es responsabilidad de nosotros tener o poner estas manos en el asunto, ¿no? Porque ahora sí, pues es por nuestro bien. ¿Va? Una pregunta. Sí. ¿Y la pueden sacar, si una mujer queda embarazada, la pueden sacar de la investigación? Si es perjudicial para el feto, sí. Sí, porque acuérdate que normalmente las investigaciones clínicas o las investigaciones de lo que podríamos estar hablando, pues es consumir algún tipo de alimentos o alimentos, medicamentos o medicamentos tomados, inyectados. Entonces, si ellos no están seguros de si tiene alguna repercusión en tu embarazo, por supuesto que te van a sacar. Si hay un riesgo, te van a sacar, ¿sí? Lo más seguro es que ellos te tengan que estar diciendo, si puedas o no participar, o si puedes o no estar embarazada. A lo mejor puedes estar embarazada y si no es riesgoso para ti, puedes seguir, ¿no? Pero va a depender del tipo de medicamento o del tipo de estudio que estemos realizando. A lo mejor es emocional, a lo mejor son de esos psicológicos, ¿no? Que no pudiera tener alguna repercusión en tu feto como tal, alguna malformación, por así decirlo. Pero hay que tener cuidado, ¿sí? Porque muchas veces, es que no se nos permite por ser mujeres. No, no es que no se te permita. Puedes participar, pero comprométete por el bien tuyo, no por el bien de la comunidad, ni de la cuestión de la investigación. Es por tu propio bien. Dice, en la mayoría de las sociedades las mujeres han sido discriminadas, perdón, nuevamente respecto a su participación en investigaciones. Las mujeres biológicamente aptas para embarazarse han sido excluidas de ensayos clínicos formales como fármacos, vacunas, dispositivos médicos, debido a la preocupación de causar al feto riesgos indeterminados. En consecuencia, se conoce relativamente poco acerca de la seguridad y eficacia de la mayoría de los fármacos, vacunas o dispositivos tales para tales mujeres, y esta carencia de conocimiento puede ser peligrosa. Entonces, por eso es que no te dejan participar, a menos de que tú decidas no embarazarte, pues ya no, la cosa cambia. Eh, Dice, la política generalizada debe excluir de ensayos clínicos a mujeres biológicamente capaces de embarazarse, que es injusta, ya que las priva como grupos de los beneficios del nuevo conocimiento derivado de los ensayos. Es un agravio a su derecho de autodeterminación. No obstante, aunque debiera darse a las mujeres en la reproductiva la oportunidad de participar, se les debiera ayudar a entender que a ellas podían incluir riesgos para el feto si se embarazasen durante su realización. Dice, aunque esta presunción general favorece la inclusión de mujeres en investigación, debe reconocerse que en algunas partes del mundo las mujeres son vulnerables a sufrir negligencia o daño al participar en investigaciones debido a su condición social de sometimiento a la autoridad, incapacidad de preguntar y tendencia a soportar dolor y sufrimiento.
Cuando las mujeres en tales situaciones son potenciales sujetos de investigación, los investigadores deben tener especial cuidado con el proceso de consentimiento informado para asegurar que tienen el tiempo adecuado y un ambiente apropiado de tomar decisiones basadas en información claramente comunicada. Entonces, más que nada es eso, ¿no? No es tanto que no te dejen participar, pero sí debe de haber ahí una situación para cuidar. Ojo, chicos, la mujer ella puede tomar su propia decisión, o sea, no es necesario el hecho, por ejemplo, de estar casadas o estar viviendo en unión libre. Si tú tomas una decisión, cualquiera que ésta sea, hacia tu vida, hacia tu salud, no tienes que tener consentimiento de alguien más. Me refiero a la pareja, por así sola. Eh, Hay algo en las cuestiones de, por ejemplo, am, cuando es un embarazo, es una cesárea o algo, pues ahí alguien tiene que firmar de consentimiento informado de que estás autorizando la operación, ¿sí? Muchas veces ella no es porque ella ya está en los preoperatorios, está ya con la anestesia, entonces ya la mujer no está consciente de muchas cosas, ¿sí? Este, pero en el momento vamos a suponer que la mujer queda embarazada y ella decide no tenerlo, aunque ustedes a veces como pareja deciden, no, ¿sabes qué? Sí, vamos a tenerlo, yo te voy a apoyar, yo le voy a dar mi apellido, ¿no? El primero que dicen, yo le doy el apellido, todo eso, pero si su novia en ese caso decide no tenerlo y ustedes sí, así se vayan, a donde se vayan, a la instancia que ustedes quieran, es decisión de ella tenerlo o no tenerlo. ¿Sí? Porque muchas veces ustedes como hombres dicen, no, y mi derecho como hombre, ¿dónde queda? Y que yo quiero ser papá. Sí, pero la que está en riesgo es ella, a final de cuentas. Y si ella dice no, es no. ¿Sí? Aunque ustedes le juren la luna y las estrellas de que se van a quedar con ella y que van a ser la familia más feliz del mundo, si ella decide no tener el bebé, pues simplemente no lo tiene. ¿Sí? Ojo con esto. Y ahí sí ni se metan porque van a salir perdiendo, ¿no? Dice, en investigaciones en que participen mujeres en edad reproductiva, estén o no embarazadas, solo se requiere el consentimiento de la propia mujer. En, en ningún caso la autorización del marido o compañero debiera reemplazar el requisito de consentimiento informado individual. Que las mujeres deseen consultar a sus maridos o sus compañeros o obtener su autorización antes de decidir participar en la investigación no solo es éticamente aceptable, sino que en algunos contextos altamente deseable. Sin embargo, un requerimiento estricto de la autorización del marido o compañero viola el principio ético básico de respeto hacia las personas. ¿Sí? Sobre los riesgos para la mujer embarazada y el feto es prerequisito para que la mujer pueda tomar una decisión racional sobre su participación en estudios clínicos. Dice, para las mujeres no embarazadas, al comenzar el estudio, pero que pudieran embarazarse mientras son sujetos de investigación, la discusión sobre su consentimiento debiera incluir la información sobre la alternativa de retirarse voluntariamente y cuando esté legalmente aceptado de interrumpir el embarazo. Además, si no se interrumpe el embarazo, se debiera garantizar un seguimiento médico. ¿Sí? Entonces, eso es la pauta 16. La 17, mujeres embarazadas como sujeto de investigación. Sí hay estudios en mujeres embarazadas, sí los hay. ¿Se acuerdan que vimos un caso de lo del SIDA? Que les ponían un tratamiento 3 meses antes de dar a luz y durante el parto les ponían un tratamiento. Entonces, sí lo hay. Entonces, mujeres embarazadas como sujeto de investigación, pauta 17, se debiera entenderse que las mujeres embarazadas pueden participar en investigaciones.
Los comités de ética debieran garantizar que las potenciales sujetos embarazadas serán adecuadamente informadas de los riesgos y beneficios para ellas, sus embarazos, el feto, sus descendientes y la fecundidad. ¿Qué pasaba con este estudio? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de este estudio que se realizaba en mujeres embarazadas que tenían VIH? ¿Sí? Había un tratamiento antes y durante el parto. La idea era pues participar de cierta manera cuando se hicieron estas investigaciones, pues sacaban ese beneficio que la tasa de, ay, ¿cómo se dice? De poder contaminar a tu hijo recién nacido, pues era muy baja, ¿no? Entonces, por ello es que ellas decidieron participar en ese estudio en aquel entonces. La investigación en esta población debiera realizarse solo si es relevante para las necesidades particulares de salud de una mujer embarazada o de su feto, o por las necesidades de salud de las mujeres embarazadas en general. Y cuando corresponda, si está respaldada por pruebas confiables de experimentos en animales, particularmente sobre riesgos de teratogenia y mutagenia, ¿sí? Entonces aquí sí hay que estar muy conscientes que normalmente muchos de los estudios pues primero se hicieron en animales, lamentablemente, ¿no? Para poder llevarlos más adelante. Y pues sí se van a llevar sobre mujeres embarazadas, ¿sí? Muy bien. Pauta 18. También aquí, chicos, la protección de la confidencialidad es bastante importante porque nos habla que el investigador debe establecer protección segura de la confidencialidad de los datos de investigaciones de los sujetos. Se debe informar a los sujetos de las limitaciones legales o de otra índole en la capacidad del investigador para proteger la confidencialidad de los datos y las posibles consecuencias de su quebrantamiento. Por ejemplo, chicos, imagínense, ustedes van y se sacan sangre, ¿sí? Van y se sacan sangre. Muchas veces, cuando se va a hacer unos estudios clínicos, pues normalmente vienen acompañados de una solicitud de su médico general. Vamos a suponer médico general, ginecóloga, eh, bueno, muchas situaciones, ¿no? Entonces, esa solicitud pues lleva alguna información de ustedes, ¿sí? Como nombre, sexo, edad, casi, pues dónde vives, cuántos años tienes, y si es de la ginecóloga, pues peor, ¿no? Hay mucha información sobre el requerimiento de la prueba, ¿no? Entonces tú entregas esa solicitud de estudios, pues tú la entregas al laboratorio y el laboratorio pues se encarga de hacerte todos los estudios pertinentes. A veces llenas, a veces simplemente con el estudio, con la orden de estudios, pues se llena su archivo, ¿no? Pero pues ya tienen cierta información. Entonces, el laboratorio normalmente, ¿qué va a hacer? Pues va a sacar las pruebas que ellos le pidieron. A lo mejor pediste, no sé, prueba de embarazo, un conteo general de hormonas, o conteo de bacterias en la orina, no sé, si tienes azúcar en la orina, si traes triglicéridos, colesterol, bueno, todo el tipo de estudios, ¿va? Pero vamos a suponer que un laboratorio quiere hacer una encuesta. A alguien se le ocurrió ir a hacer una encuesta con las muestras de ustedes. ¿Qué va a pasar? O quiere ver cuántas de las muestras que llegan al día, imagínense, ahí van las de ustedes, cuántas muestras de las que llegaron en tal día, no sé, tienen, ¿qué les gusta? VIH. ¿Cuántas de las muestras que llegaron al día en mujeres tiene papiloma? ¿Sí? Entonces, pero para eso a ustedes no les pidieron ese consentimiento. Ustedes pidieron, solamente solicitaron lo que les pidió su médico, o vamos a suponer, y quise hacer uno para ver cómo anda de triglicéridos, ¿no? Normal. ¿Qué va a pasar el día de mañana que a esa persona que se le ocurrió hacer esos estudios, saque a la luz todos esos estudios, imagínense, de VIH, de papiloma, ¿por qué no?
de azúcar, todas estas cuestiones que se pueden llegar a hacer, pero no queda ahí, sino va más allá. ¿Qué pasa? Que dé los datos de ustedes. ¿Qué va a pasar el día de que alguien se brinque todo esto? Imagínense que ustedes están participando en una investigación donde están dando seguido sus muestras de orina, vamos a suponer muestras de orina, porque a ellos les interesa otra cosa. Pero al final de cuentas, imagínense, no sé, vamos a suponer, está un doctor, está haciendo un estudio y llego y le digo, oye, pues préstame tus muestras, ¿no? Yo quiero saber cómo andan de azúcar todos tus pacientes. Pero entonces ah, y todavía peor, las muestras que se estaban trabajando eran del grupo que lleva bioética ¿qué semestre son? ¿Quinto semestre? De quinto semestre, y tienen esta situación. Bueno, tienen consumo de drogas, consumo de alcohol, o sea, ahí les va a salir todo, ¿no? Tienen papiloma, tienen sífilis, imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo haga pública esta información? ¿Cómo lo tomarían ustedes? Porque ahora ya estarían ustedes en el ojo de toda la comunidad estudiantil. Fíjate que ese grupo, sí, de biomédica, que lleva bioética del quinto semestre, híjole, pues son drogadictos, las chicas son muy promiscuas, los chicos tienen alta vida sexual, están todos contaminados. Entonces, vean cómo algo tan sencillo como la confidencialidad de un experimento o de una investigación puede llegar a repercutirlos en la sociedad. ¿Sí? Y más adelante quiero que veamos precisamente esta protección de los datos, que nosotros podemos estar confiando a un investigador, pero ¿qué hacen con esos datos? Por eso hay que tener mucho en cuenta, sobre todo ustedes que trabajan con esta parte de la programación y todo esto. Cuando dicen, es que tomé la base de datos. Sí, pero ¿qué base de datos tomaste, no? Es que tomé tal base de datos para hacer un experimento o hacer una corrida de programación y tenía estos datos y, ok, es pública, sí. Hay que asegurarnos de que sean públicas, ¿sí? Que podemos manejar ese tipo de datos, porque si nos metemos en algún problema de confidencialidad, híjole, nos pueden llegar a demandar, ¿sí? Entonces, por eso normalmente cuando queremos hablar de cuestiones, hablamos normalmente del INEGI, porque es público, ¿sí? Datos del INEGI, o de las cuestiones de salud. Tanta gente tiene cuestiones, vamos a hablar de algo más triste, cáncer, por ejemplo, ¿no? Tantas personas sufren de cáncer de pulmón, tantas de cáncer, pero son encuestas que son públicas, pero sí hay que tener cuidado qué tanto vamos a estar tomando de ese tipo de base de datos. Porque si ya viene algún nombre, híjole, pues nos metemos en una broncona. Así de sencillo, chicos, nos pueden llegar a demandar y más si no lo pasaron, ¿no? Ah, no, es que a mí me lo pasaron, sí, pero ¿quién te lo pasó? Entonces de ahí va la cadenita, entonces sí pudiera ser perjudicial porque podemos nosotros, híjole, pues perjudicar a toda una comunidad. Y ahorita quiero que hablemos precisamente, quiero que veamos un caso de una comunidad que se vio afectada precisamente por esta confidencialidad, ¿sí? ¿Cuál otra? Pauta 19. Derecho a tratamientos y compensación de sujetos perjudicados. Ya habíamos hablado un poquito de esta cuestión de la cuestión económica, ¿se acuerdan? Que pueden pagar en dar cuestión económica o, ¿por qué no, dar los tratamientos durante la investigación y después de la investigación? Entonces, los investigadores debieran garantizar que los sujetos de investigación que sufran algún perjuicio como resultado de su participación en una investigación tengan derecho a un tratamiento médico gratuito por tal prejuicio y apoyo económico o de otro tipo que pueda compensarlos equitativamente por cualquier menoscabado, discapacidad o minusvalía resultante. En caso de muerte, chicos, como resultado de la participación en la investigación, sus
dependientes tienen derecho a compensaciones. No deben pedirse a los sujetos renunciar a los derechos de compensación. Entonces, todo esto hay que tener cuidado. Una, si van ustedes los investigadores o si van a ser ustedes sujetos de investigación, que su gente pues quede bien o simplemente si van a participar, que tengan ustedes este derecho a un tratamiento médico después de. ¿Qué puede pasar? Bueno, voy a participar en una, em, no sé, voy a probar una crema, ¿sí? Me dijeron que si probo una crema con protector solar, chalala, chalala, y deciden ustedes participar simplemente porque les van a dar un dinero, ¿sí? Entonces, ok, les van a dar un dinero. Pero ¿qué pasa si esa crema les hace daño a ustedes? El dinero que te pagaron para probarla en tu cara, pues ahí se te va a ir en todo el tratamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la situación? Ah, bueno, que si voy a participar, te van a pagar por participar, pero que aparte te tienen que dar tratamiento médico gratuito. Por si hay alguna consecuencia, tú puedas acceder a ese tratamiento, ¿sí? O a ese seguro, por así decirlo, y que no te cueste lo que te llegaron a pagar, porque ahora imagínate, te vas a quedar sin dinero pagando tratamientos pues como que no te va a convenir, ¿no? Entonces sí hay que ver todo esto. Denme unos minutos, chicos. Perdón, chicos. Este, ¿En qué estábamos? Ah, en esta parte de los tratamientos, ¿no? ¿Sí?
pues hay que buscar si vamos a ser los investigadores o si vamos a ser los sujetos de investigación, pues sí tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Y pues que sí, nos va a salir un poquito más caro, pero tenemos que garantizar a las personas que van a trabajar con nosotros. Pauta 20, fortalecimiento de la capacidad de evaluación ética y científica y de la investigación biomédica. Dice, muchos países carecen de capacidad para evaluar o garantizar la calidad científica o la aceptabilidad ética de la investigación biomédica propuesta a realizarse en sus jurisdicciones. Acuérdense que esto tiene que ver cuando hablábamos precisamente de los países patrocinadores. ¿Se acuerdan? Que el país patrocinador y el anfitrión. Entonces, ¿qué pasa cuando el país anfitrión no tiene o tiene esta carencia de evaluar para poder evaluar? Entonces, en las investigaciones colaborativas patrocinadas desde el exterior, los patrocinadores e investigadores tienen la obligación ética de garantizar que los proyectos de investigaciones de los cuales son responsables en los países contribuyan efectivamente a la capacidad nacional o local para diseñar y realizar investigaciones biomédicas, efectuar la evaluación ética y científica y supervisar la investigación. Híjole, ya habíamos hablado que esto no pasa, ¿no? Pero bueno, el desarrollo de capacidades puede incluir, pero no limitarse a las siguientes actividades: establecimiento y fortalecimiento de procesos y comités de evaluación ética independiente y competentes, fortalecimiento de la capacidad de investigar, desarrollo de tecnologías apropiadas para la investigación, atención de salud y biomédica, entrenamiento de personal de investigación, atención de salud, educación de la comunidad de la que se reclutan los sujetos de investigación. Híjole, pues todo esto, pues es lo que sería lo idóneo para poder participar o que hubiera una participación en la investigación de los países coanfitriones con los países patrocinadores. Entonces, lamentablemente, muchas veces los países tenemos, y nos vamos a incluir como mexicanos, tenemos reglas o comités de éticas que no son tan viables o que nuestras reglas no son tan fuertes, mm, o más bien, ¿cómo podríamos decirlo? No fuertes, sino que tenemos otro tipo de reglamentos que otro país pudiera darnos la vuelta fácilmente, ¿no? No sé si se acuerdan cuando les platicaba, por ejemplo, de la Coca Light. ¿Sí se las platiqué esa o no? Creo que no. No me ¿No? O no me acuerdo. acuerdo. Por ejemplo, en los años 80, chicos, fue un boom cuando sale por primera vez la coca con azúcar dietética, la Coca Light, ¿sí? Fue en los 70, las personas que tenían diabetes, pues fue la maravilla, llegó a México, bueno, se empezó a consumir muy, muy fuerte esta coca, ¿no? Coca sin azúcar, coca con azúcar dietética, fue un boom. ¿Qué pasó? En los 80 aproximadamente, se manda toda la Coca Diet para acá, en México, y cuando empiezan a hacer estudios, sale el producto a nivel nacional, a nivel mundial. Sin embargo, en Estados Unidos empiezan a hacer estudios. ¿Qué pasa cuando empiezan a haber estudios? Pues que se dan cuenta que el azúcar pues, no era de lo más viable para la salud o que los mínimos de edulcorantes artificiales eh, estaban por el límite superior que lo permitía la FDA en aquel entonces. Acuérdense que todos los alimentos que nosotros tenemos en nuestra casa tienen un límite permisible. No es así como que voy a encontrar, no sé, un alimento con colorantes al máximo. Deben de tener una cantidad mínima de colorantes. ¿Por qué? Porque muchos de los colorantes pues tienen la mala fama de poder dar cáncer.
Por ejemplo, estas cuestiones de la salchicha, del jamón, pues hay límites permisibles de ingesta diaria que nosotros debemos de consumir. ¿Por qué? Porque también nos pueden dar cáncer, sobre todo en estas sales que nosotros consumimos en la salchicha, el jamón, el peperón y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, estos límites permisibles están dados por la comunidad, por un comité europeo. La comunidad europea tiene los límites permisibles de cada cantidades, ya sea de edulcorantes, de colorantes, ya sean naturales o artificiales, tienen los miligramos permitidos por día. Pero entonces cuando sale la Coca Light, se dan cuenta que rebasa los límites permisibles en Estados Unidos, porque tenemos diferentes, ¿sí? Yo puedo tener 12 miligramos, Estados Unidos puede tener 5 miligramos permisibles. Entonces, la Coca Light o la Diet Coke que salió en aquel entonces sale del mercado en Estados Unidos, pero en México no, porque México dijo, no hay problema, mi límite permisible es de 10 miligramos, por lo tanto, los mexicanos sí podemos consumirla. Entonces, en muchos estudios o en muchas situaciones, México tiene otro tipo de permisibles, ¿sí? Y no nomás México, sino algunos otros países. Estados Unidos es muy estricto con sus límites permisibles. Ya hemos hablado de esto, por ejemplo, en los estudios del uso de placebos en los mexicanos o los Estados Unidos no permite que haya estudios con placebo, al menos no en su país, pero sí puede mandarlos a hacer fuera. Entonces, hay muchas cosas aquí en esta cuestión de los países coanfitriones y de los países patrocinadores y que lamentablemente pues no debiera de ser así y que el país patrocinador debiera siempre buscar el beneficio para el país anfitrión y que si vas a ir a, no sé, a un lugar de Francia, de África, de Asia, a ver la cuestión alimentos, pues que en verdad sea algo para ellos y no algo para tu propio país. No sé si me explico con esto. Sí, doctora. En la pauta 21, gracias Karen, en la pauta 21 nos dice la obligación ética de los patrocinadores externos de proporcionar servicios para la atención de salud. Nos dice los patrocinadores tienen la obligación, uno, de servicios para la atención de salud esencial para la segura conducción de la investigación, tratamientos para los sujetos que sufran daño como consecuencia de las intervenciones y servicios que sean parte necesaria del compromiso del patrocinador de realizar una intervención beneficiosa o poner razonablemente a disposición de la población o comunidad participante del proyecto. Entonces, ojo con todo esto, chicos, son las pautas que nosotros necesitamos trabajar y que de cierta manera pues, no aprendérnoslas porque son 21, y pues todo lo que dicen, pues ustedes vieron que aquí están como resumidas, pero son bastante largas, pero al menos sí saber de qué es lo que nos habla cada una de ellas y cuáles son lo que está permisible y no permisible, ¿sí? Entonces, también esta parte de las pautas, pues tiene esta parte de sus anexos o sus apéndices que nos pudieran apoyar más adelante, ¿no? Eh, Vean los apéndices, no sé, Declaración de Helsinki, ustedes ya la leyeron en aquel entonces, y todas las partes éticas que han tenido que ver, ¿no? Otra de las cuestiones, ¿dónde está? Eh, esto era el apéndice 1. Este apéndice 1,
nos dice los elementos que debieran ser incluidos en un protocolo, cómo deben de ser los protocolos de investigación, qué debieran de llevar, cómo debieran de estar elaborados para que puedan tener precisamente una aceptación, ¿no? O esos comités de ética que pudieran estarles revisando. Pues más adelante ustedes pues, van a hacer un protocolo de investigación, no sé, como en séptimo, octavo semestre, ¿sí? Y que son algunas de las cosas que ustedes tuvieran que tener en cuenta antes de participar o antes de hacer un protocolo de investigación. Algo de lo que nos habla también, pues es esta cuestión de los apéndices, que nos dice también cómo deben de ser los comités de ética, ¿sí? Cómo deben de estar evaluados, cómo deben de estar eh, formados, quiénes deben de estar en estos comités de ética y cuáles serían las contradicciones de pertenecer, porque no a un comité de ética no es nada sencilla. Y aquí en el apéndice 3, que nos dice que son las fases de ensayos clínicos de vacunas y medicamentos, y nos habla de las fases que son necesarias para el desarrollo de vacunas. Nos habla de la fase 1 y nos dice, se refiere a la primera introducción de una vacuna en un ensayo en una población humana para determinar inicialmente su seguridad y sus efectos biológicos, incluida su inmunogenicidad. Esta fase puede incluir estudios de dosis y vía de administración. Generalmente involucra a menos de 100 voluntarios. En la fase 2 se refiere a los ensayos iniciales para determinar la efectividad de la vacuna en un número limitado de voluntarios. Estamos hablando entre 200 y 500. La fase 3 tiene como objetivo evaluar la forma más completa, la seguridad y la efectividad de la prevención de la enfermedad, involucrando un número mayor de voluntarios en un estudio multicéntrico adecuadamente controlado. El desarrollo de medicamentos, pues en este ya hemos hablado que se necesitan más o menos como 7 años para el desarrollo de medicamentos. La fase 1 consiste en la introducción de un medicamento en seres humanos por primera vez. Utiliza voluntarios, normalmente evaluar los niveles del uso de fármacos, observa la toxicidad. Se prosigue con los estudios de dosis respuesta. La fase 2, ensayos controlados, clínicos demostrar la efectividad y seguridad relativa. Se efectúa un número limitado de pacientes estrechamente supervisados. La fase 3 se realizan después de establecer una probabilidad razonable de la efectividad del medicamento y tiene como objetivo obtener información adicional de su efectividad para indicaciones. La fase 4 dice, se realiza después de que el Organismo Nacional de Riesgos de Fármacos ha aprobado un medicamento para su distribución o comercialización. Estos ensayos pueden incluir investigaciones destinadas a explorar un efecto farmacológico específico, establecer la frecuencia de las reacciones adversas o determinar los efectos de la administración a largo plazo de un medicamento. Puede también diseñarse para evaluar un medicamento en una población no estudiada adecuada en la fase de pre-comercialización, como niños o adultos mayores. Tal investigación se refiere a los estudios de marketing, de promoción de ventas, de control post-marketing, de reacciones adversas al medicamento. ¿Sí? Entonces, todo esto pues tiene que ver con la parte de los fármacos, desarrollo de medicamentos de fármacos y toda esta cuestión, ¿no? Y esto es lo que nos habla un poquito de los apéndices y lo que son las pautas éticas internacionales y que tienen que ver un poquito con lo que ya hemos estado hablando, que son esta cuestión de lo que nos habló Helsinki, de lo que nos habló Nuremberg, todos ellos pues aquí están de cierta manera involucrados, ¿no? Y si se fijan en todo momento, pues seguimos hablando de este consentimiento informado, que es una de las cuestiones más importantes, ¿sí? Mientras hay un consentimiento informado, pues nosotros quedamos de cierta manera libres o, por así decirlo, más bien, ¿cómo podríamos decir? Quedamos protegidos de alguna demanda, ¿no?
ya sea ustedes como investigadores o también, ¿no? Si quieren algún día ser partícipes de alguna investigación, pues que sepan bien a lo que se están ateniendo, ¿no? Sí, chicos. Les paso el documento, se los pongo en Classroom para que lo tengan para cualquier situación. No, no quiere decir que más adelante no lo vayan a ocupar, no saben. Entonces se los dejo ahí para que lo tengan a la mano. ¿Va? Gracias. Gracias. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta sobre esto. Pues por mi parte, creo que no. Muy bien. Entonces, ¿les parece? En la próxima clase vemos algunos casos referente a las últimas pautas que vimos, sobre todo esta cuestión de la confidencialidad que pareciera algo muy, muy de rutina, pero que pudiera ser un punto de partida para ver qué tanto podemos nosotros tener atención o poner atención en lo que está pasando con nuestras muestras biológicas. ¿Va? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, algún comentario, pues nos veríamos el día jueves. ¿Les parece? Muy bien, chicos. Pues me da gusto verlos. Que tengan bonito día, que tengan bonita semana y pues a descansar el fin de semana. Gracias, doctora, igualmente. Bueno, Gracias, doctora. Nos Gracias. vemos. cuidan, chicos, que estén bien. Bye. Bye, bye. Hasta luego. Bye. Hasta luego.